Hola aumentados, y el día de hoy nos fuimos para Panaca, donde, si ustedes se dan cuenta, entramos primero a una parte que es donde venden los artículos y ahí encontramos un muñequito que es el muñeco de Panaca. Nos fuimos a Panaca a conocerlo, estábamos al lado que era el de Cameron y queríamos conocer cómo es el Panaca. Es un lugar como, imagínense, una finca muy grande, y en esa finca van a encontrar de todos. Y lo que estábamos buscando era mirar qué cosas podíamos aumentar. Entonces, antes que todo esto, les vamos a contar un poco la experiencia de cómo nos fue en Panaca. Bueno, allá nos divertimos, hicimos algo de aventura extrema, estuvimos conociendo muchos animales, mucha naturaleza, tuvimos caminatas ecológicas muy bonitas y bueno, nos divertimos un montón y conocimos un montón allá en Panaca. Sí, si se dan cuenta, digamos, en Panaca es muy grande. Realmente como que yo creo que en 2 días más o menos uno puede ver todo el Panaca. Y aquí están viendo una parte de la vista donde se ve como la parte del eje cafetero. Estamos en Colombia y es donde uno encuentra la mayor cantidad, digamos, bueno, uno ve muchas plantas de café donde se hace la producción. En el Panaca está dividido en muchas partes. Ustedes pueden encontrar como la parte de especies menores. Nos encontramos con un guatín que pensamos que era un Un chigüiro. chigüiro, pero no es un Pero chigüiro no. y no lo conocíamos. Hacen shows de caballos, hay carreras de De marranitos. cerditos, hay eh, shows de perritos, de especies menores, bueno, hay un montón de actividades muy, muy chéveres. y bueno, después de estar en Panaca, vamos a trabajar. Y lo primero que hicimos fue comprar nuestro muñeco, mirar qué podíamos hacer, acompañados de una cerveza. Fuimos al lado del señor Panaca. Yo fui y le tomé a NASA una foto con el muñeco, el filtro de realidad aumentada, que en este caso son la nariz, orejas y los cachitos. Y en este también encontramos un mapa. Sí, este mapa es súper importante porque nos muestra como todo el recorrido en donde estamos y bueno, todas las ubicaciones del mapa para nosotros fue súper útil porque solamente está ubicado como en la parte principal de la entrada y después fue un poco difícil encontrarlo por internet, no era fácil poder ubicarse, entonces es súper importante por eso. Luego creamos el gemelo digital del muñeco de Panaca. Imagínense ustedes poder ver su producto antes de comprarlo con esta calidad. Y dirán, ¿y realmente si es un 3D? Pues sí, aquí lo tenemos en un programa que se llama Sketchfab. Lo pueden encontrar en nuestro perfil que se llama Aumentados. Pueden ir a verlo, los vamos a dejar acá abajo en los comentarios para que puedan entrar y ver el La personaje. descripción. Bueno, y Sí. también fuimos a ¿Lo has conocer visto en dónde? esta mata, la mata del cacao. Daniel no la conocía, pero yo sí. Y bueno, para muchos de ustedes que de pronto no conocen tampoco la mata del cacao y cómo es como tal el fruto del cacao, de donde sale el chocolate, pues así es. Esta es la mata del cacao. La ventaja ya es que tienen, Hay cortan varios. el fruto como tal para que las personas puedan ver cómo es, cómo son las semillas y cómo es por dentro. Esto va a la semilla recubierto como de un algo blanco, Es no una sé, parte como blanquita. como una Sí. parte blanquita que también pues si se quieren comérsela también se puede comer, así se ve. Entonces uno puede ver como todo el proceso y todo. Esto después se seca y después, bueno, tiene un proceso para hacerlo, tostarlo y bueno, de ahí es donde sale el chocolate como tal. Y así es como se ve. Queríamos mostrarles esto que también hicimos el gemelo digital de este cacao y pues mostrarles cómo es que se ve en la vida real. Entonces, imagínense la importancia de todo esto de la realidad aumentada y virtual, que ustedes puedan, digamos, mostrar este tipo que es algo como cultural que tenemos acá en Colombia y que la verdad yo vivo en Bogotá, pero yo no sabía cómo era una planta de cacao. Pero cuando uno llega allá y le muestran esa parte que no solo está el fruto, sino que también está corto, pues uno puede entender un poco más del fruto. Entonces, como lo que decían en la descripción es donde van a encontrar, ustedes van a encontrar ahí unos links donde ustedes les van a dar clic y van a encontrar lo que es el modelado en 3D del personaje, que en este caso el muñequito de Panaca. Van a encontrar también El enlace del filtro del que ya filtro. está en TikTok y está en Instagram también, entonces lo pueden usar o lo pueden encontrar también en nuestros perfiles en Instagram y en TikTok. Sí, igual recuerden, como dice NASA, seguirnos y activar la campanita porque este ha sido nuestro tercer lugar que hemos aumentado y que les queremos mostrar qué cosas estamos haciendo en cada lugar. También contarles que nosotros, si no conocen, Frailejón Ernesto Pérez, es un filtro que se ha movido mucho para que ustedes, si quieren conocer un poco más de él, lo pueden encontrar en nuestro perfil de TikTok. NASA tiene en estos momentos unos aretes que imprimió en 3D.
¿Y por qué se los nombro? Porque en este momento ese filtro ha sido uno de los filtros que más se nos ha movido en TikTok. Y pronto les vamos a contar un poco más de cómo se hizo el filtro, las estadísticas para que se den cuenta la importancia de, digamos, lo que puede hacer un filtro. ¿Por qué importante? Cuentitos Mágicos crea el filtro y digamos que ese filtro, crea el filtro, sino crea el personaje. Pero este personaje tiene una enseñanza bonita y que, digamos, es algo que nosotros queríamos apoyar para que las personas aprendan, digamos, a conocer lo que es el páramo. No sé si les gustaría que fuéramos a un páramo, díganos y nos vamos para allá. Y si algo hacemos una fotogrametría de lo que es un frailejón, porque resulta que muchas personas no conocen qué es un frailejón. Cuéntenos si les gustaría y también nos vamos para allá. Inicialmente vamos a mirar cuál va a ser nuestro próximo destino. Ya estuvimos en un museo, estuvimos en un restaurante, estuvimos en un parque temático, en este caso como una finca. Y pronto pues vamos a traer más cosas. Sí, entonces, nada, esperamos que les haya gustado este capítulo de Aumentados TV y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.